Voy a leer para ustedes la primera parte del párrafo que se llama la Santa Trinidad. Estamos en el segundo capítulo de la Confesión. El primer párrafo dice así: el único Dios verdadero, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Creemos que hay un solo Dios único y verdadero. Ese único Dios verdadero existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, infinitamente excelentes y todo gloriosas. Cada persona, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es completamente Dios, comparte la misma deidad, atributos y naturaleza esencial. Y sin embargo, hay un solo Dios. Cada persona es distinta, aunque Dios no está dividido en tres partes, naturalezas o dioses, por esa distinción. La Trinidad. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres en uno. Así de sencillo. La Biblia, como lo vamos a ver ahora detenidamente, afirma que el único Dios verdadero existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, ¿okay?, que pueden ser distinguidas entre sí y aún así comparten la misma naturaleza divina y sus atributos. Vamos a irlo viendo. Tenemos a Dios el Padre. Mire lo que dice Jesús en Juan 6:27. Jesús dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él, se está refiriendo Jesús a sí mismo, es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces tenemos dos personas distintas. Jesús dice, el Padre, Dios el Padre, envió al Hijo y Él lo ha marcado. Hay dos personas ahí en lo que enseña Jesús, ¿no? El Hijo y el Padre. Pablo le escribe a Tito, en su carta le dice, en su saludo le dice a Tito, dirigiendo la carta, dice: verdadero hijo común en la fe, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo nuestro Salvador. Dos personas en este saludo: Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. También vemos claramente, a pesar de estos textos, que ya se hace evidente que hay un Dios el Padre, también vemos que el Hijo es Dios. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ok? El Verbo era Dios. En el principio ya existía el Verbo. Jesús en Juan 8:54 dice así: Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Jesús le estaba hablando a los fariseos. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. El Hijo es Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Él dice: Abraham estaba esperando ver mi día, y lo vio. Colosenses. Pablo le dice a los colosenses: mira que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres,
conforme a los principios elementales y no según Cristo, le dice a la iglesia. Dice, ¿por qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de la deidad reside en Cristo. Cristo es Dios, el Hijo es Dios. Pero también vemos en la Escritura donde se afirma que el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociados sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces Hebreos afirma que el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu eterno. Primera a los Corintios 3:16, Pablo les dice a la iglesia, les dice, oye, no se junten, no forniquen, es parte de lo que Pablo les está enseñando y les dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ustedes son el templo de Dios y Dios habita en ustedes. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Hechos. Miren, esta historia es interesante y ayuda a ver esto. El Espíritu Santo es Dios. Miren lo que dice Hechos 5, del 1 al 4. Resulta que cuando empezó la iglesia, muchos vendían sus propiedades y las ponían al servicio de la iglesia para cubrir las necesidades de la iglesia, de los hermanos, ¿no? De la comunidad. Por eso decía, todas las cosas las tenían en común. Entonces ellos, no había ninguno que pasara necesidad, porque entre ellos, algunos decían, mira, yo tengo aquí, el otro decía, bueno, yo vendo acá, y así estaba pasando. Resulta que, dice el pasaje, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Resulta que Ananías y su mujer Zafira habían dicho que iban a vender la propiedad, pero ellos dijeron, no, vamos a quedarnos con una parte. ¿Eso estaba mal? No. Lo que estuvo mal es que ellos mintieron. Y vamos a ver lo que pasó. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. ¿Y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. O sea, eso era tuyo. Tú no tenías que mentir. Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ah, pero no era el Espíritu Santo. Sí, por lo tanto mintió a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Así que las Escrituras nos dan testimonio de esta realidad. Existe un solo Dios vivo y verdadero que existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, infinitamente excelentes y todo glorioso, así lo tenemos redactado. Cada persona es completamente Dios, comparte la misma deidad, atributos y naturaleza esencial, y sin embargo hay un solo Dios. Cada persona es distinta, aunque Dios no está dividido en tres partes, naturalezas o dioses por esta distinción. La Trinidad es un misterio, pero es lo que dice la Biblia. A esta descripción, tres personas distintas, pero hay un solo Dios, es lo que llamamos Trinidad. Y es importante notar que la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Será por eso entonces que no es verdad? Muchos han dicho eso. Y ahorita más adelante vamos a hablar de eso. La palabra Trinidad no está en la Escritura y fue empleado por primera vez por alguien llamado Tertuliano. Tertuliano, que usó esta
esta palabra para recoger o describir lo que la Biblia enseña acerca de la realidad de que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Él le llamó a esta idea, a este concepto que veía claramente en la Escritura, le llamó Trinidad. El misterio de la Trinidad, porque es un misterio, nada hay que conozcamos que sea así. Solo Dios es trino, en la manera en cómo estamos afirmándolo. Este misterio se fue revelando progresivamente desde las primeras páginas del Antiguo Testamento hasta ser enseñada con total claridad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Bien, hasta ahí todo bien. Pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces se le vino una cancioncita a la mente, ¿verdad? Sí. A mí también. Génesis 1:26. Entonces, en el principio Dios crea y está el Espíritu de Dios. Ahí está. Están dos personas. Génesis 1:26 dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Que este nuestro es plural, ¿verdad? Allá había más de uno. Es como si Dios estuviera conversando con alguien, ¿cierto? Hagamos a nuestra imagen, hagamos a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados. Esto lo dijo Dios cuando creó al hombre, ¿cierto que sí? Sobre toda la tierra y sobre todo reptil. Génesis 3:22, después de la caída, el Señor dice, vamos a cerrar el acceso al árbol de la vida. ¿Sí? Y puso unos querubines, no sé si algunos han leído esa historia, y puso unos querubines que no permitían, entonces los expulsó del jardín y puso seguro, unos querubines. Y mira lo que dice el Señor, Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Conociendo ellos el bien y el mal. Fíjate que ahí hay unas pistas de la Trinidad. Génesis 11, la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Todos hablaban una sola lengua y construyeron una torre y ellos querían hacerse un gran nombre. Entonces construyeron una torre que llegara hasta el cielo, ese era el plan. Y dice Génesis 11:7, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. El verso siguiente dice, así el Señor los dispersó. Ajá, ¿no eran varios? ¿Era solo el Señor? Sí. Eran varios y era solo el Señor. Porque hay un solo Dios vivo y verdadero que existe en tres personas. ¿Ok? Salmos 110:1. Este es uno de los salmos más citados en la Escritura. Muchos hacen referencia a este salmo. El salmista dice, dice el Señor a mi Señor. Dice el Señor a mi Señor. La traducción más literal posible, digamos, al español sería algo así como, dice Yahvé a Adonai. Dice Jehová a Adonai. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay una conversación del Señor, dice el salmista, el Señor le dijo a mi Señor. Jesús usa este pasaje para decir que el hijo de David, a él le pregunta, ¿quién será el Mesías? El hijo de David, un hijo de David. Entonces Jesús le dice, ¿por qué David dijo, dice el Señor a mi Señor? Tenía que ser alguien antes de David. ¿Sí? Isaías 6:8, pasaje que muchos recuerdan donde Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí han escuchado eso, no? Pero previo a eso, mira lo que escucha Isaías, él dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Singular.
¿Y quién irá por nosotros? Plural. Isaías 63:9. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Así que en el Antiguo Testamento ya vemos revelándose la naturaleza de Dios en tres personas. ¿Sí? Dios en tres personas. Y en el Nuevo Testamento es mucho más claro, mucho más claro. Por eso, probablemente los judíos, los que tenían la palabra de Dios, no cuestionaron la Trinidad no era un problema para ellos el concepto de Trinidad. Porque ya en el Antiguo Testamento ya venía hablándose de alguna manera de que Dios era plural, de que Dios existía en más de una persona. Pero en el Nuevo Testamento esto se deja mucho más claro. Lucas 1. El ángel le respondió. Esto es cuando se le anuncia a María que va a tener a Jesús, ¿verdad? Que va a tener en su vientre va a estar el Salvador del mundo. Miren lo que dice. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bien. Y el poder del Altísimo, otra persona, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tres personas. El Espíritu Santo, menciona Lucas allí, el ángel más bien a María, el Altísimo, y el niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Después de ser bautizado, esto está en Mateo 3:16, Jesús salió del agua inmediatamente, salió del agua. Y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía, el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios descendía y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Padre, el Espíritu y el Hijo, tres personas distintas, en la misma escena, Juan 14:16, Jesús les dice a sus discípulos: yo me voy, pero mira lo que dice: entonces yo rogaré al Padre. Jesús va a rogar al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, ¿quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén. Entonces dice: yo voy a rogar al Padre y Él le enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Y dice: y no los dejaré huérfanos, yo vendré. ¿Quién va a venir? ¿El Espíritu o el Hijo? Sí. El Espíritu es Dios, así como el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Juan 15, refiriéndose, es una misma discurso con los discípulos. Juan 15 dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu, ¿verdad? Que ya había explicado él, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Tres personas distintas. Claramente vemos en estos pasajes. Cuando Jesús da a sus discípulos lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, Él que les dice: vayan pues, id pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él hubiera dicho bautizándolos en los nombres
del Padre y del Hijo y del... No, él dice, bautizándolo en el nombre singular, y luego dice, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad ahí. Hechos 10, si no estoy mal, este es Pedro. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, dice Pedro, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Pedro estaba predicando. Y dice, mire, ustedes saben esto, cómo Dios, el Padre, ungió a Jesús de Nazaret, el Hijo, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tres personas distintas. Hermano, y esto es una muestra. Nosotros podemos aquí durar todo el día buscando textos, donde es claramente evidente que hay tres personas distintas, pero que son Dios y tienen los mismos atributos. Negar la Trinidad, a pesar de que la palabra no está aquí, sería una necedad. Porque la evidencia bíblica es abundante y contundente. Son tres personas distintas, pero hay un solo Dios, único y verdadero. Es por esto que el cristianismo ha afirmado y defendido la doctrina de la Trinidad, desde los apóstoles hasta el día de hoy. El apóstol Juan, en una de sus primeras cartas, en la primera carta, él había cuestionamientos diversos sobre Jesús. Si había venido en carne, si realmente había sido hombre, pero también algunos cuestionaban si era Dios. ¿Sí? ¿Y qué escribe Juan? Él dice, Jesús, es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Él dice, este es Jesús y el Espíritu da testimonio. Luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son esos tres? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres personas. Y estos tres son uno. Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. ¿Quién había dicho él que daba testimonio en el cielo? Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces dice, si tú recibes el testimonio en la tierra, mayor es el testimonio de Dios. Ajá, ¿cuál de los tres? No, de Dios, es uno solo. Por eso él dice, los tres son uno. Confía en su testimonio. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Juan entonces nos dice claramente que son tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. No podemos decir que eso no es así, porque está claramente revelado en las Escrituras. Y como les decía, en el Nuevo Testamento es mucho más claro. Es mucho más. Si alguien leyendo el Antiguo Testamento podía tener, oye, sí, aquí hay más de uno, el Antiguo Testamento te deja sin dudas, porque habla claramente de la Trinidad. Y a pesar de eso, en la historia de la iglesia ha habido interpretaciones distintas. Han habido personas que o totalmente han rechazado la Trinidad, totalmente se han opuesto a la doctrina de la Trinidad, o sutilmente. No la niegan completamente, pero sutilmente se opone a lo que claramente dice la Escritura. Algunas de estas posiciones la iglesia las condenó como herejías en los primeros siglos, ¿sí? Pero siguen siendo afirmadas y practicadas por algunas denominaciones el día de hoy. Una de esas posiciones era, hay tres dioses. Esa era una posición. A eso se le llamó triteísmo, pero nosotros decimos no. Hay un solo Dios, único y verdadero, porque el triteísmo sería politeísmo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero la fe cristiana no es politeísta,
es monoteísta, porque creemos que hay un solo Dios, único y verdadero. Pero que existen tres personas, eso es otra cosa. Pero hay un solo Dios, hay un solo Dios. En el siglo III, la iglesia debió combatir algo que se le conoce como el modalismo. El modalismo. El modalismo postulaba que Dios, o postula, porque existe hoy, ahorita lo vamos a ver, postula que Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes modos. Por eso se le llamó modalismo. Ok, es un solo Dios, monoteísmo, pero Él a veces es uno, a veces es el Hijo, a veces es el Padre. Él se manifiesta en diferentes modos. ¿Sí? Parece que fuera Trinidad, pero eso no es Trinidad. ¿Cierto que no? Algo así como que Cristo es un modo de ser de Dios. El Espíritu Santo es otro modo de ser de Dios. Parece trinitario, pero no es trinitario. La persona que mayormente se recuerda por sentar esta postura fue un hombre llamado Sabelio. Sabelio, por eso también se le llamaba a los sabelianos, los que seguían a Sabelio. Y sus argumentos implicaban muchas cosas que estuve estudiando, pero no puedo traerles todo eso aquí porque no nos vamos hoy. Pero parte de lo que él decía era que el Hijo y el Espíritu eran menores que Dios. Y él usaba una ilustración que era, Dios es el sol y todo proviene de ahí, así que el Hijo es como un rayo de sol y el Espíritu es otro rayo del sol. Vienen de Dios, comparten la naturaleza porque vienen del sol, pero no es como el sol. El centro del sol, no. El centro del sol es Dios y el Espíritu y el Hijo son rayos de sol. Entonces son menores a Dios. ¿Ok? Son inferiores. Y yo espero que con todos los textos que he mencionado usted sepa que eso no es verdad. El Espíritu es Dios. ¿Qué le dijo a Ananías? ¿Le mentiste al Espíritu? Le has mentido a Dios. ¿A cuál de los dos le mintió? Sí. A Dios y al Espíritu, porque el Espíritu es Dios. En ese mismo siglo, en el siglo III, surgió otra postura cuyo exponente principal fue un hombre llamado Arrio. Él sostenía que lo primero que Dios creó era el Logos. El Logos. Entonces Dios creó el Logos, el verbo, ¿verdad? Y luego el verbo, o Logos, creó todo lo demás. De modo que el Logos es superior a los ángeles, a los hombres es superior, porque Él fue lo primero creado, ojo. Y Él crea el mundo, el Logos es el creador. Decía Arrio. Es anterior al mundo, o sea, ya existía antes de todo lo creado. Tiene preexistencia sobre el resto del universo, pero no es eterno. Claro, porque si fue creado, no es eterno. Y debido a que no es eterno, no es igual a Dios. ¿Sí ven? Esa era la postura de Arrio. Decía, ok, está Dios, está el Hijo, pero el Hijo no es como Dios, porque Él fue creado, fue lo primero. Claro, está en un nivel superior a todas las cosas, existía antes de todo lo creado, pero no es Dios porque Dios lo creó a Él. ¿Sí? Entonces, luego lo que sostenía Arrio es que el Logos se encarna históricamente en la persona de Jesús, y así que ahora el Logos con la naturaleza humana se vuelve obediente al Padre, se vuelve uno con el Padre, pero ese uno no es que sea Dios, sino que están de acuerdo en todo. Se vuelve uno con el Padre, decía Arrio, en términos de que tienen la misma misión, están comprometidos en la misma causa, tienen unidad. ¿Sí? Y debido a la obediencia del Logos, que se hizo hombre, Él es adoptado por el Padre como hijo del Padre. Mira lo que decía Arrio. Y por lo tanto es apropiado llamar a Cristo el Hijo de Dios. Pero Él se convierte en el Hijo después de haber obedecido. ¿Okay? A eso se le llamó el modalismo dinámico. Porque trataba de decir que hubo un cambio en la naturaleza de Hijo de Cristo. Él había sido creado y después se volvió hijo porque Él fue obediente al Padre. ¿Sí? Él no siempre fue hijo de Dios, sino que su filiación de hijo es algo que Él se ganó.
Esa era la postura. Y a pesar de que recibe exaltación, sigue siendo un ser creado. ¿Sí? Y puede que muchos no lo sepan de los que están aquí, pero tanto el modalismo, que Dios se expresa en distintos modos, como el arrianismo, siguen presentes en algunas denominaciones el día de hoy. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero cito 3 que creo que pueden identificarlo. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová rechazan por completo la Trinidad. La consideran de hecho una doctrina pagana. Toda esta información es sacada de los documentos de ellos mismos. Ellos sostienen una forma de modalismo unitario donde solo Jehová es Dios el Padre. ¿Sí? Debe ser adorado. Solo Jehová, Dios, debe ser adorado, el Padre. Y Jesús es visto como un ser subordinado y creado, identificado con el arcángel Miguel. Dice, Jesús es como el arcángel Miguel. Es un ser creado, ok. Es un ser exaltado de alguna manera, pero no podemos adorar a Jesús, porque el único que es digno de adoración es Dios el Padre. Esta forma de ver a Cristo coincide con el arrianismo, ¿sí? Porque Arrio decía lo mismo. Jesús no es como Dios. Jesús no es Dios. Él es un ser creado también. Así lo ven los testigos de Jehová. Ellos afirman que el Espíritu Santo, además, no es Dios, sino que es una persona. Me leí un tremendo artículo donde explican eso. Y con citas bíblicas y todo. Ellos afirman que el Espíritu Santo no es Dios y no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. Así tal y cual está en su documentación. Así que los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, niegan la divinidad de Cristo y no consideran al Espíritu Santo como una deidad, sino como algo impersonal, la fuerza de Dios, pero no como una persona. Y yo te pregunto, en la historia de Ananías, ¿cómo alguien le puede mentir a una fuerza? Pues dice, le mentiste al Espíritu Santo. No, tú le mientes a una persona, ¿cierto? Pero bueno, ellos tienen unos argumentos que ahí los tienen, pues. Los mormones, por ejemplo, también rechazan la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. En cambio, afirman que Dios Padre solía ser un ser humano. Mira esto. Y que Jehová es Jesús. Que el Espíritu Santo es un hombre, pero con poder limitado. Esto está también raro, ¿no? Afirman que Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora y es un hombre exaltado. O sea, Dios alcanzó la divinidad. Además, uno de sus teólogos más prominentes señala que Cristo es Jehová. Son una y la misma persona. Nada de Trinidad hay por ahí. Los unitarios es otro tipo de modalismo. Los unitarios sostienen que Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes formas. Lo que hablábamos ahorita. Era el Dios Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo cuando se encarna y el Espíritu Santo hoy. Pero es la misma persona, no consideran una división entre tres personas distintas. Afirman que Jesús es la manifestación de ese único Dios y por lo tanto niegan la distinción de las personas de la Trinidad y por eso, según ellos, el bautismo solo debe hacerse en el nombre de Jesús. Pero es raro porque Jesús, ¿qué dijo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos bautizan solo en el nombre de Jesús. Por eso se le llaman los Jesús solos o los solo Jesús. Y una de las denominaciones más conocidas del unitarismo es la Iglesia Pentecostal Unida. Aquí en Colombia es muy popular. Estos son ejemplos de cómo algunas viejas herejías, cosas que se discutieron mucho tiempo antes, se condenaron porque contradecían claramente la enseñanza de los apóstoles y la Escritura, la enseñanza de Cristo mismo. Y estos ejemplos que les puse son viejas herejías con nuevos adeptos, con personas que siguen defendiendo doctrinas que fueron condenadas hace mucho tiempo. Y son denominaciones, en los tres casos, en su página de internet,
dicen que son cristianos. Son denominaciones que ellos se autodenominan cristianas, pero que claramente están rechazando y se oponen a la enseñanza de la Escritura y al testimonio del mismo Cristo. Por ahí en internet hay circulando un video de una persona, una mujer de hecho, que está enseñando, que dice que hay un cuarto Dios que creó a la Trinidad. No sé qué está pasando. Pero eso tiene mucho que ver con alejarnos de la Escritura. Por ejemplo, los mormones, ellos dicen que no es suficiente la Escritura. Y tienen otros libros sagrados. Y ellos hablan de un canon abierto. El canon no ha sido cerrado. Dios sigue revelando más y más en los tiempos de hoy. Claro, por eso, salen con lo que salen, porque no están confiando en lo que está en la Escritura. Los testigos de Jehová dicen que esta traducción está corrompida, por ejemplo. Entonces ellos no confían en los credos y los concilios históricos, porque dicen, no, todo eso está dañado. Así que nosotros vamos a hacer nuestra propia traducción. Entonces eso les facilita ajustar el texto a su teología. Ellos dicen que Juan 1 no dice que el verbo era Dios, sino que el verbo era un Dios. Y ahí encaja. Entonces si usted ve sus textos, usted dice, claro, tienen razón. Pero mira y escarba lo que hay detrás. Finalmente es alejarnos de la Escritura, lo que enseñaba John al inicio. La Escritura es suficiente, aquí está todo, es nuestra autoridad. Cuando tú intentas racionalizar a Dios, empiezan estas cosas a operar, empiezan estos problemas. El hecho de que no podamos entender la Trinidad no implica que no podamos creer en ella. Si nosotros decimos, no, es que esto tiene que ser así, porque ¿cómo es posible que...? Y ahí empiezan los problemas. Confía en la Escritura. La incomprensibilidad de Dios no es un argumento para rechazar lo que Él enseña. Es por fe. Creemos por fe. No podemos domesticar a Dios, hacerle un ídolo doméstico como leía hace unos días. No podemos hacer de Dios un ídolo domesticado, que funciona, que yo tengo que entender cómo funciona para poder rendirme a Él. No, todo lo contrario. El hecho de saber que no entendemos cómo funciona es razón suficiente para seguirnos asombrando, maravillando y decir, Señor, yo me someto a ti. Nosotros estaremos viendo el otro domingo la doctrina, terminaremos de ver esta parte de la Trinidad, y nosotros habíamos dicho antes, está en nuestra confesión, Dios es incomprensible en su ser y en sus actos, y la Trinidad sigue siendo un misterio que, aunque no podamos entender ni explicar con claridad, corresponde a lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo hemos visto, y por eso debemos creerlo. Alguien dijo, Bernardo de Claraval, un monje, ¿cómo puede la pluralidad consistir en la unidad? Decía como una pregunta, ¿cómo puede la pluralidad existir en la unidad o la unidad consistir en la pluralidad? Es una pregunta, ¿cómo eso puede ser posible? Él dice, examinar el hecho de cerca es imprudencia, creerlo es piedad, conocerlo es vida y vida eterna. Y como Pablo despidió a los Corintios en su segunda carta, así terminamos hoy. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Vamos a orar.